Los hechos acerca del movimiento de la nueva era. John Ankerberg y John Weldon. Las verdades acerca del movimiento de la nueva era. Este libro tiene un triple propósito: por un lado proveer una información digna de crédito en lenguaje conciso y popular sobre el movimiento de la nueva era. En segundo lugar, desafiar a los lectores a reexaminar su propia visión del mundo. Por último, deseamos expresar nuestro amor genuino por aquellos que quisiéramos que lleguen a ser nuestros amigos, compartiendo nuestras preocupaciones sobre la naturaleza y las implicaciones de este tema. Un seguidor de la nueva era fue citado una vez en el New Age Journal, marzo de 1978, con las siguientes palabras: creo que una de las grandes fallas que existen en el movimiento espiritual de la nueva era, es que la gente no está dispuesta a ver si lo que está ocurriendo o se dice puede ser un error. Hemos examinado la literatura del movimiento en profundidad y tratamos de dar respuestas correctas partiendo de la perspectiva de la revelación bíblica, creyendo que un examen desprejuiciado de la evidencia histórica, bíblica y lógica, virtualmente obliga a admitir su verdad. Nadie debe despreocuparse de la verdad aunque sea esta difícil de aceptar o impopular. Como dijo el pensador inglés Samuel Johnson, si hay tanta falsedad en el mundo no es tanto por la mentira intencional como por el descuido de la verdad. Es nuestro deseo hablar sobre temas que son complejos y tratar sobre cuestiones definitivas que son muy importantes. En realidad, una afirmación correcta de esos temas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, física y espiritualmente hablando. ¿Por qué? Quisiera ilustrarlo. Un león es un animal sumamente poderoso. En tanto que un león está enjaulado, no representa ningún peligro para la humanidad. Nadie en su sano juicio se metería en la cueva de un león hambriento. Si lo hace es obvio que resultaría seriamente herido o muerto. Una vez que entra al territorio del león, el hombre está sujeto tanto a la atención como a los deseos del animal. En el mundo espiritual hay un territorio para el león, es el ámbito del oculto. Lamentablemente, hoy la gente no cree que el león exista, o si lo creen no lo reconocen como tal. Por eso están metiéndose en su ámbito, atrayendo su atención, colocándose a su merced. La Biblia advierte: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devoran. L. Pedro 5:8. Esta serie de libros usa un sistema de preguntas y respuestas concisas, pero se nos exige que no entremos en muchos detalles como desearíamos. Para quienes necesitan más información existen algunos otros libros, al menos en idiomas como el inglés. Parte I. Introducción al movimiento de la nueva era. 1. ¿Qué es el movimiento de la nueva era? Definición: el movimiento de la nueva era es una denominación que se refiere a una cosmovisión o filosofía de la vida que sostienen mucha gente. También se le puede considerar una religión puesto que está basada en criterios religiosos. Por ejemplo, los seguidores de la nueva era adhieren al panteísmo, creencia que enseña que todo es una parte de Dios. Para ellos, Dios es todo y todo es Dios. Creen que cada hombre es una parte de Dios, aun cuando los que estén fuera del movimiento no se den cuenta de ello. Por medio de experiencias místicas o mientras participan en las técnicas que alteran el estado de conciencia, mucha gente es persuadida fuertemente de que el concepto religioso del mundo que sostiene la nueva era es verdad. Un ejemplo es el de la actriz Shirley MacLaine. Durante una experiencia mística fue llevada a creer lo que cuenta así: todo mi cuerpo parecía flotar. Lentamente yo llegué a ser el agua, del baño de vapor. Sentí la conexión íntima de mi respiración con el pulso de la energía a mi alrededor. De hecho, yo era el aire, el agua, la oscuridad, las paredes, las burbujas, la vela, las rocas mojadas bajo el agua y aún el sonido del río que corría afuera. Una de esas experiencias místicas han llevado a los seguidores a creer que son uno con el universo y una parte de Dios. También han llegado a creer que han descubierto un potencial humano, un presunto poder divino dentro de sí, el cual creen que existe en todos los hombres. Quieren ayudar a todos a descubrirlo y darse cuenta experimentalmente de que son uno con Dios. Una vez que las personas han tenido esa experiencia mística, esperan que la gente viva de acuerdo a su nueva cosmovisión. Esto significa luchar por la unidad y la paz mundial y luego usar sus nuevos poderes para producirlas. Muchos de ellos describen encuentros con guías o seres espirituales. Estos espíritus son descritos como seres buenos que declaran ser personas que han muerto y que ahora residen en el mundo espiritual para guiar y ayudar a otros espiritualmente. Su interpretación de estas experiencias en el campo de la mística, de una conciencia superior, de seres espirituales, etc., difieren de las interpretaciones del cristianismo ortodoxo.
quienes seguimos los caminos de este nos parece haber llegado a la conclusión de que la nueva era consiste en una mezcla de creencias religiosas orientales junto con muchas formas del ocultismo y de posesión demoníaca. Creemos que las dramáticas experiencias fuera del cuerpo, los conocimientos extrasensoriales y los viajes que ellos reciben durante su estado de conciencia alterada son típicamente casos que se dan por demonios para engañar a la gente, de modo que crean la filosofía de la nueva era. Por ejemplo, quienes están en hospitales a menudo ven grandes ratas o elefantes rosados que los asustan. Nadie duda de que realmente los estén viendo, pero las visiones son una falsa realidad. Del mismo modo, los demonios pueden darnos visiones y experiencias extraordinarias, a fin de engañar a la gente para que lleguen a creer en falsos conceptos sobre el mundo. Que se trata de malos espíritus puede ser documentado por medio de la psicología, la historia, la religión y la experiencia de muchos miembros del movimiento. En el Timoteo 4:1, leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Juan 8:44, Jesús declaró: el diablo es mentiroso y padre de mentira. En 2 Corintios 11:14, leemos: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En resumen, el cristianismo ortodoxo ve al movimiento de la nueva era como una falsa cosmovisión, motivada y enseñada por los demonios de Satanás, los cuales se disfrazan como espíritus guías, benévolos, con sumo interés en el bienestar de la humanidad. 2. ¿Qué tan influyente es el movimiento de la nueva era? La nueva era es influyente a causa de su actual potencial en todos los niveles de la sociedad, en la educación, la salud, la psicología, las artes, los negocios, la industria, el gobierno, la religión, la ciencia y las distracciones. 2. De acuerdo con Marilyn M. Zeguire, directora ejecutiva de la Alianza Publicadora y Distribuidora de la Nueva Era, hay 2.500 librerías de ocultismo en los Estados Unidos y 3.000 editores de libros y periódicos sobre lo mismo. 3. Las ventas de libros de la nueva era se estiman en 1.000 millones por año en ese país. 4. Esto hace de la nueva era una industria multimillonaria, que atrae el interés de las corporaciones comerciales y gubernamentales. Famosos personajes del espectáculo han sido influidos por la nueva era y a su vez, influyen sobre mucha gente. Algunos de ellos son Tina Turner, Ellen Reddy, Marsha Mason, Lisa Bonet y el músico Paul Orm. 5. Los libros y la miniserie de la actriz Shirley MacLaine han llevado a millones de personas a tener contacto con el ocultismo de la nueva era y los demonios. Muchas otras famosas personalidades han aparecido en programas de televisión y radio apoyando la idea de espíritus guías. Por ejemplo, el 25 de julio de 1986, el actor Michael York apareció en un programa, que se supone es manejado por el espíritu llamado Lararis, ante una audiencia de millones. La actriz Sharon Gless, que hace el papel de Cagney en una popular serie de televisión, ganó el premio Emmy de 1987. En su discurso de aceptación, dijo a decenas de millones que su éxito se debía a Lazaris. Linda Evans, la protagonista de Dinastía, y Joyce DeWitt siguen la dirección de otro espíritu llamado Mafu, cuya medium es Penny Torres, un ama de casa. 6. Varias películas sobre el ocultismo están promoviendo sesiones y necromancia, contacto con los muertos, en algunas escuelas primarias. 7. Las cartas de tarot son ofrecidas en un restaurante de la cadena McDonald's. 8. Donde miles de estudiantes están acudiendo para escuchar conferencias sobre el ocultismo. 9. También hay una nueva fe que emerge en el misticismo científico, es decir que una mezcla del oculto y la ciencia, junto con los temas ocultistas de la nueva era, está impactando a muchos sectores de la sociedad. 10. En resumen, este movimiento es importante porque está haciendo variar la forma en que muchos piensan, alejándolos de los valores judeocristianos para ir a las prácticas ocultistas. 3. ¿Quiénes son algunos de los líderes del movimiento de la nueva era? Shirley MacLaine es la más notoria de los que promueven la nueva era. Sus miniseries de televisión llegan a millones de personas y aparentemente inspiran a miles a practicar la posesión demoníaca. En 1987 sus seminarios a escala nacional en los Estados Unidos fueron seguidos por 14.000 personas. 11. Ha comenzado un enorme centro espiritista en Crestone, Colorado, que hará que aquellos que quieren ser portadores de los espíritus puedan acudir allí, junto con todos los visitantes. 2. Aunque rechaza el título de líder o gurú, el diario Los Angeles Times en su revista le dio el título de la mujer supervendedora del movimiento de la nueva era por su rápido crecimiento. 13. Una breve lista de algunos de los notables de la nueva era incluyen al teórico y psicólogo transpersonal Ken Wilber, catalogado por algunos como el
Einstein de la investigación de la conciencia. 14. La psicología transpersonal, por ejemplo, trata de mezclar la religión oriental con la psicología moderna. 15. La medium Ruth Montgomery fue en un tiempo una dura periodista que se declaraba agnóstica. Se convirtió a la nueva era y escribió el exitoso libro, La conspiración de Acuario, transformación social y personal en la década de 1980. También es editora del Boletín de Cerebro y Mente y de otros donde se discuten las ventajas científicas y sociales de la nueva era. Otros influyentes del movimiento incluyen a Werner Erhard, fundador de seminarios, Fritjof Capra, un físico que es autor de textos de la nueva era, el Tao de la física y el punto de cambio, y Carlos Castañeda, un antropólogo de la Universidad de Los Ángeles cuyos estudios lo han llevado al ocultismo. Es el autor de una serie de libros sobre brujería que se venden por millones, como las enseñanzas del Don Juan, un camino ya que al conocimiento. Benjamin Creme es el autoproclamado precursor de Maitreya, un gurú de la nueva era. También es autor de la reaparición de Cristo y los maestros de la sabiduría. John Lee y Charles Tart son investigadores científicos de avanzada sobre estados alterados de conciencia y Robert Muller, asistente del secretario general de las Naciones Unidas, es el autor de Nuevo Génesis, moldeando una espiritualidad universal. En los Estados Unidos hay 7 instituciones principales de la nueva era, en Salem, California. 16 otras grandes instituciones del movimiento son las casas editoras, tales como Shambhala de Boston y J.P. Tarcher de Los Ángeles, quienes han provisto buena cantidad de material para la nueva era. Entre los doctores famosos del movimiento se puede encontrar a Norman Seali, autor de Occult Medicine Cansabe y Your Life, Robert Leitman, quien ejerció como medium de varios muertos famosos, y el místico W. Brujoy, autor de Hoy, S.Y. Como gurúes renombrados están Sri Rajneesh, Swami Muktananda y Sri Aurobindo, entre otros. Aunque son muchos los guías humanos influyentes del movimiento, es el mundo de los espíritus el que en las 2 últimas décadas ha provisto la base y el liderazgo más poderoso detrás del escenario. Estos espíritus, por medio de agentes humanos, han producido cientos de textos que se han impreso en millones de copias. 2 mediums modernos, en particular, pueden ser considerados importantes promotores para el actual avivamiento de los libros, escritos por los espíritus. Entre 1960 y 1970 y algo después, tanto Jane Roberts como Ruth Montgomery han escrito más de 30 libros para varias grandes editoriales, en los que constan los mensajes de sus guías espirituales que se llaman Set y Lily, respectivamente. No solo han roto los moldes sino que han establecido una tendencia. Cuando Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, también dictado por un ser espiritual, rompió todos los récords de venta desde Lo que el viento se llevó, y se transformó en un éxito de taquilla por más de 2 años, la suerte ya se había echado. En todo el mundo se han vendido más de 25 millones de ejemplares. Hoy el número de libros, escritos por los espíritus, no tiene precedentes. 4. ¿Cuáles son las doctrinas básicas de la cosmovisión de la nueva era? Hay 4 doctrinas básicas. 1. Que toda la verdadera realidad es divina, Dios es todo, todo es Dios. 2. Que la iluminación personal es importante, los hombres viven en un estado de ignorancia de su naturaleza divina. 3. Que la conciencia alterada, los poderes psíquicos y los contactos de los espíritus son los medios para tal iluminación. Y 4. Que en muchos lugares se necesita un activismo social y político para producir un mundo social unido, económica, religiosa y políticamente. Si bien hay variaciones en las creencias de la nueva era, hay un amplio consenso sobre los puntos básicos: la naturaleza de Dios, que es impersonal, el hombre, como parte de Dios, el problema del hombre, la ignorancia de su naturaleza divina, y la solución de los problemas humanos, la aceptación de las creencias y prácticas de la nueva era. La cosmovisión básica de la nueva era de que todo es Dios, es lo que hizo posible que la actriz Shirley MacLaine estuviera ante el Océano Pacífico, cantando: Yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. 17. Por eso los gurúes orientales declaran que son Dios, como lo son todos los demás. Por ejemplo, el gurú Satya Sai Baba declara que tú eres el Dios de este universo. 18. 5. ¿Qué consecuencias morales siguen lógicamente a cualquiera que sostiene una cosmovisión de la nueva era? Creer que todo es Dios tiene sus lógicas consecuencias. Sin embargo, solo tenemos espacio para una ilustración. En el área de la moralidad, la cosmovisión de este movimiento es un concepto ocultista que enseña que el mal realmente es una ilusión y que la creencia en una moralidad absoluta es un error. Por eso,
El gurú Bhagwan Sri Rajneesh declara: no creo en la moralidad, y me he dedicado a destruirla. Enfatizar la moralidad es mezquino, degradante, inhumano. 19. Como Dios es todo en el pensamiento oriental, incluye tanto el bien como el mal. Como es impersonal, no puede preocuparse de lo que es exacto o errado. De modo que todo lo que es bueno. De hecho, una vez que una persona se da cuenta y acepta su propia divinidad, entonces por definición todo lo que hace es naturalmente bueno, aun si es malo. Por eso, Rajneesh declara en otra parte: mi ashram, comunidad espiritual, no hace diferencia entre lo demoníaco y lo divino. 20. Por eso Swami Vivekananda puede decir: el bien y el mal son una y la misma cosa. 21. Aunque la Biblia enseña: no matarás, Swami Vivekananda dice: el asesino también es Dios. 22. Y Rajneesh llega a decir, explicando el Bhagavad Gita, un libro sagrado de los hindúes: mata, asesina, en plena conciencia, sabiendo que nadie es asesinado y nadie es muerto. 23. De ese modo vemos que la cosmovisión básica de la nueva era, todo es uno, es capaz de pervertir un tema tan importante como los valores humanos. Aunque muchos otros aspectos pueden ser discutidos, mencionemos que la cosmovisión de la nueva era también es algo que abarca todo el mundo. Quiere reinterpretar todos los campos del conocimiento para armonizarlos con las doctrinas de la nueva era, incluyendo la física, la psicología, la biología, la religión y la sociología. La razón para esto es que las experiencias místicas los han persuadido de que eso es necesario, no solo porque les han revelado la verdadera interpretación de estas disciplinas, sino porque eso ayudará a educar a la gente para aceptar el pensamiento de la nueva era. Por eso, su producción literaria consiste en relaciones del mundo espiritual sobre estos temas. 24. Por ejemplo, estos espíritus enseñan que la verdadera ciencia es tanto material como espiritual, a causa de cosas como la percepción extrasensorial y la sanidad psíquica. La ciencia de la parapsicología, el estudio científico del oculto, ayuda a alinear las ciencias generales con los criterios orientales y ocultistas. La línea de base es que hay muy pocas áreas que quedan sin tocar por la nueva era. 6. Hay gentes no religiosas, científicos, ateos, racionalistas, etc., que aceptan este nuevo criterio religioso. Una razón para que así ocurra es que, al margen de sus creencias personales, los hombres siguen siendo seres espirituales creados a la imagen de Dios. Génesis 1, 27, Eclesiastes 3:11. Como tales necesitan algún tipo de realidad espiritual para proveer una base cierta que les dé significado en la vida. En el texto Sabiduría Antigua y Ciencia Moderna, de Stanislav Grof, se encuentra una ilustración de cómo algunos científicos no religiosos pueden llegar a desencantarse con la ciencia y abrir las puertas a la religión de la nueva era. Allí se ve cómo científicos de importancia han mezclado la ciencia moderna con el ocultismo antiguo. 25. Este texto y muchos como él revelan que cientos de estos científicos se están inclinando hacia la nueva era. También muchos de ellos admiten haberse vuelto a los gurúes orientales o haber estado practicando diversas tradiciones ocultistas. Se han unido a la nueva era porque los atrae la idea de un potencial divino en el interior del hombre y porque ven una prueba de ello en el poder oculto que experimentan. Estos científicos dicen que no han podido encontrar un significado para la vida por medio de una ciencia puramente material y han determinado no investigar el cristianismo, sino que han encontrado la respuesta en la nueva era. En consecuencia, han integrado la ciencia y el ocultismo, llegando a una concepción religiosa oriental de la realidad. En el proceso han distorsionado la ciencia y la han convertido en una religión. Por ejemplo, algunos de los principales científicos ahora declaran que debido a su conversión a la nueva era han cambiado su criterio sobre la naturaleza del universo. Ahora creen que es una ilusión lo que antes pensaron que era un mundo real. Lo que antes consideraban una ilusión, los criterios ocultos del universo, ahora es visto como una realidad. Es precisamente esta extra realidad lo que ellos intentan investigar. 7. ¿Qué son las experiencias místicas? Las experiencias místicas son muy importantes en el movimiento de la nueva era, principalmente porque tienden a confirmar sus creencias. En la nueva era esas experiencias, la mayoría de las veces, son inducidas por medios humanos, yoga, meditación, uso de drogas, o por medio de contacto con los espíritus. Una experiencia mística generalmente envuelve una percepción errada de la realidad física o espiritual. Para aquellos que no creen aún en una cosmovisión oriental, las experiencias místicas son importantes porque parecen aportar toda la prueba que se necesita para ser convencido. De ese modo, en la nueva era la experiencia mística convence definitivamente de que todo es Dios, y Dios es todo,
y que los hombres pueden absorber una reserva de poder divino interior. Más allá de la sensación de la unidad divina de todas las cosas, la experiencia mística común envuelve un sentimiento de ir más allá de la materia, el tiempo y el espacio, todo lo cual es concebido como una ilusión. Las experiencias místicas también producen diversos cambios de conducta y actitud que reflejan las doctrinas de la nueva era. Además, la experiencia de los espíritus o de energías inusuales es lo más común. 26 Desde un punto de vista bíblico, estas experiencias son peligrosas y deben ser evitadas, puesto que llevan al contacto con el mundo diabólico, a creer en la filosofía ocultista y a desarrollar aptitudes psíquicas. Estas experiencias también pueden llevar a la posesión de espíritus. Estas experiencias hacen que la gente crea, erróneamente, que en su interior son Dios. Sobre esa base eluden la fe en Cristo como Salvador, por lo cual tales espíritus no pueden ser divinos, sea cual fuere su apariencia. Parte 2. Prácticas y metas de la nueva era. 8. ¿Cuáles son algunas de las nuevas técnicas y prácticas ocultistas del movimiento de la nueva era? Hay centenares de prácticas diferentes en la nueva era, como la meditación, la posesión demoníaca voluntaria, la sanidad psíquica, el uso de objetos mágicos, y varias terapias holísticas, la homeopatía, etc. También hay una buena cantidad de nuevos grupos religiosos y terapeutas que recurren a esas prácticas. Solo la secta Rajneesh utiliza docenas de métodos diferentes para alcanzar sus metas de producir cambios drásticos en la conciencia humana. Estas prácticas han sido desarrolladas a partir de las enseñanzas de muchas culturas antiguas y han sido combinadas con el ejercicio del ocultismo moderno. Además, los recientes progresos en la psicología, la tecnología y la medicina ofrecen a la nueva era opciones para alterar la conciencia, como es el caso de la bioretroalimentación. En este folleto solo tenemos lugar para estudiar dos de las prácticas más comunes, las cuales están ambas relacionadas con el espiritismo, la posesión demoníaca voluntaria y el uso de cristales como fuentes de poder oculto. 9. ¿Qué es la posesión demoníaca voluntaria? En el movimiento de la nueva era se habla de la posibilidad de servir de canal a los espíritus, channel, sometiéndose voluntariamente a su posesión. Es la práctica de los médiums que entregan su mente y cuerpo a un espíritu invasor que, entonces, posee y controla a esa persona para sus propios propósitos, generalmente como vocero para hacer conocer las enseñanzas del mismo espíritu. Algunos de los espíritus prominentes que han tenido mucha influencia en los Estados Unidos son Lazaris, Mafu, Set, San Germán y Ranta. 27 Puede documentarse que hay cientos de espíritus que pretenden ser responsables de los libros de la nueva era y su mensaje ha llegado a millones de personas. Solo en Los Ángeles hay actualmente unos 1000 canalizadores. 28 Para un análisis sobre la naturaleza de estos espíritus, ver la pregunta 26. En los Estados Unidos no son novedad los avivamientos espiritistas. Por ejemplo, ocurrieron en 1848 y 1876. A juzgar por las decenas de miles que han asumido esta práctica en los años recientes, estamos actualmente en las primeras etapas de otro avivamiento. Así es como el espiritismo ha llegado a ser un gran negocio. John Climo, educador y psicólogo de la nueva era, observa que los casos de mediumnidad han sido cada vez más numerosos. Grandes cantidades de libros nuevos y viejos están yendo a las imprentas para fomentar el contacto 29 con los espíritus. Nuevas revistas se dedican solamente a las revelaciones 30 de los mismos y las ganancias de seminarios, grabaciones y libros están en el orden de los 100 a los 400 millones de dólares por cada año. 31 Por ejemplo, Jack Purcell es el medium de Lazares. Inesperadamente este lo poseyó durante una meditación vespertina y comenzó a hablar como su intermediador. Un seminario de fin de semana con Lazaris, por intermedio de Purcell, cuesta $275 por persona. Asisten de 600 a 800, lo que significa unos $200.000 semanales. A casi $100 por hora para una sesión privada. Lazaris tiene una lista de espera de 2 años. Sus cintas grabadas se venden a $20 cada una, y los videos a 60. También se puede hacer contacto telefónico por $53 la media hora por medio de una tarjeta Mastercard o Visa. 32 Una prestigiosa encuesta reciente informó que el 67% de los norteamericanos cree ahora en lo sobrenatural y que el 42% cree que han estado en contacto con alguien que ha muerto. 33 Así es como se ha montado el escenario para un avivamiento de lo espiritual que podría hacer que los anteriores parecieran minúsculos. Algunos creen que llegará a ser más influyente que el fundamentalismo. 34 Sea como fuere,
El contacto con los espíritus ha llegado a ser en muchos sectores una práctica socialmente aceptada. Y los espíritus han tomado nota para influir en nuestro futuro. 10. ¿Cómo ha influido esta práctica en la Iglesia? Lamentablemente, el espiritismo ha influido en la Iglesia. Muchos cristianos practicantes no llegan a ver nada malo o anticristiano en ello. Por ejemplo, Laura Cameron Fraser, la primera mujer que llegó a ser ministro en la Iglesia Episcopal en la zona noroeste del Pacífico, resolvió renunciar a su ministerio antes que a su fe en un espíritu llamado Jonás. 35. Para citar una de esas influencias, una cantidad de esos textos producidos por medios espiritistas ha sido aceptada, por ignorancia, por algunos cristianos, porque parecen espirituales, y declaran estar inspirados por Dios o Jesús. Uno de ellos, Dios llama, ha estado en la lista de los libros de más venta dentro de los evangélicos por casi 2 años. 36. Muchos se han sorprendido al descubrir que Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, también estaba en la lista de libros más vendidos, a pesar de sus enseñanzas orientales. También fue inspirado por fuentes sobrenaturales. 37. Otro ejemplo de esto es el curso sobre milagros, en 3 volúmenes, de Ellen Schuchman. Se ha vendido por miles y tiene un público cada vez mayor entre los cristianos. 38. Ambos libros pretenden haber sido escritos por Dios o Jesús, lo que es imposible porque niegan al Jesús bíblico y contradicen la escritura. La razón más obvia para la aceptación de los cristianos de ese material es el hecho de la ignorancia bíblica y la mundanalidad, características que son comunes entre muchos cristianos. La Iglesia está fallando en la educación de los suyos en esos aspectos. 11. ¿Qué se puede esperar en el futuro de continuar estas prácticas? Si la tendencia continúa, los espíritus podrían, a través de los médiums humanos, ofrecer clases concretas en televisión o videos. Los más poderosos presentarían entrevistas de trances en vivo y el material podría pasar a los canales de televisión de acceso público. Para millones de personas los espíritus ya son aceptados como sabios, instructivos, como un entretenimiento o como maestros humanos. Si actualmente se gastan cientos de millones de dólares para escuchar a los espíritus en grabaciones y videos, esto significa que la era del contacto electrónico con los espíritus ya está entre nosotros. Si hay un auditorio de suficiente tamaño y posibilidades para la venta, los programas de televisión que presenten a los espíritus como un entretenimiento, no son cosa lejana. Aún los mismos espíritus están promoviendo la idea del espiritismo educativo. Consideremos las siguientes afirmaciones hechas por el espíritu llamado Mentor, que habla por medio de seminarios de mediums dirigidos ante grandes auditorios. La señora Young declara que Mentor le ha dicho que no pasará mucho tiempo, quizá 50 años, antes que la posesión sea considerada la norma y no la excepción. La humanidad entrará a la nueva era de la captación, aprendiendo a integrar lo místico con lo práctico. Tener maestro o guía espiritual será tan común como tener profesores en una universidad. El profesor enseñará matemáticas y el maestro espiritual traerá la iluminación. 39.12. Porque la nueva era usa cristales. Sus seguidores creen que el Dios impersonal existe como una energía que está vibrando en todas partes del universo. Si uno quiere estar en armonía con esta energía, ellos creen que pueden hacerlo por medio de ciertos objetos que vibran en armonía con Dios. Sabemos que ciertos tenores, como por ejemplo ocurría con el famoso Caruso, al dar cierta nota aguda, las ondas sonoras hacen vibrar un cristal hasta llegar a romperlo. Los seguidores de la nueva era creen que las rocas de cristal vibran según los patrones de energía de Dios y que pueden ayudar a una persona a sentir y usar esa energía. Dicen haber comprobado que, por medio de la meditación y sosteniendo cristales o estar delante de ellos, algunas veces hay poderes que son liberados. Uno de sus usos principales tiene que ver con la pretensión de dirigir la energía del cristal a propósitos especiales, como la sanidad psíquica, el contacto con los espíritus o el desarrollo de una conciencia superior y de poderes psíquicos. En esencia, el uso de los cristales por parte de la nueva era es el equivalente moderno de lo que enfrentan los misioneros en las sociedades ocultistas, la práctica de usar encantos mágicos y otros objetos misteriosos que se cree poseen un poder sobrenatural, tanto para uso del bien o del mal. Estos objetos no tienen poder en sí mismos. Sin embargo, cuando se usan con propósitos ocultos, pueden llegar a ser vehículos para que los espíritus trabajen a través de ellos, como la madera común, tablas o hija, cetros de adivinación, tarjetas o varitas, cartas de tarot, I Ching, etc. 13. Están basadas en el espiritismo las creencias y prácticas de la nueva era.
Para decirlo de forma sencilla y resumida, las enseñanzas de la nueva era son las de los espíritus. Lo que la nueva era enseña y cree es lo que el mundo espiritual le ha revelado y quiere que los hombres crean. Muchas de esas prácticas de la nueva era no son, simplemente, los descubrimientos iluminados de los hombres, sino más bien los dictados deliberados de los espíritus que los hombres han adoptado y utilizado. Parecen ser enseñanzas iluminadas porque los espíritus usan principios psicológicos y lenguaje espiritual, hablan de Dios y del amor y satisfacen así los deseos reales del hombre caído. Proveen prácticas que confirman la verdad de la cosmovisión de la nueva era para los conversos individuales. Sin embargo, los espíritus han dado esas enseñanzas y prácticas con el expreso propósito de engañar a los hombres bajo la pretensión de amar a Dios y ayudarlos a desarrollarse espiritualmente hacia su verdadero destino. La Biblia es clara en este punto, hay enseñanzas dadas por espíritus engañadores que influyen tanto en la iglesia como en la sociedad. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Timoteo 4, 1. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Los espíritus están saliendo de su escondrijo llenos de fuerza, bajo numerosos disfraces, haciendo todo lo que pueden para esparcir las enseñanzas de la nueva era y temas similares. Repitamos que su propósito declarado es el de ayudar a conducir a la humanidad hacia esa nueva era. Pero estos espíritus son de hecho los seres espirituales personales y malignos que la Biblia clasifica como espíritus inmundos o demonios. Ellos son quienes tienen el poder más allá de las modernas creencias y prácticas de la nueva era. La razón básica por la cual la gente no puede decidirse a aceptar esta conclusión es que los espíritus disfrazan sus motivos y aparecen engañosamente como seres humanos y amistosos. De ese modo, muchas personas confían en las pretensiones de los espíritus sobre sí mismos. Como retribución, reciben bendiciones de aquellos en forma de impresionantes revelaciones, experiencias agradables, encuentros amorosos, ayuda y aliento, protección de peligros e inacabables seguridades sobre su propia divinidad, para no mencionar que no necesitan arrepentirse y poner su fe en el Jesucristo bíblico. Parte 3, la teología de la nueva era. 14. ¿Cuáles son las creencias religiosas del movimiento de la nueva era? En líneas generales, los conceptos religiosos de la nueva era son, Dios, como energía personal que todo lo penetra. El Espíritu Santo, como una energía que puede ser usada creativa o psíquicamente. Jesucristo, como un maestro de la nueva era y un ejemplo de individuo iluminado que se dio cuenta de que era, el hombre, como íntimamente bueno y divino. De ese modo lleva en sí mismo todo lo que necesario para el tiempo y la eternidad. La salvación, como desarrollo de los poderes psíquicos y una conciencia superior. Esto se alcanza mirando dentro de sí y practicando las técnicas de la nueva era para alcanzar, finalmente, la captación de la divinidad personal. El pecado, como ignorancia de la divinidad personal. La muerte, como el momento que uno espera para experimentar una fusión con Dios, la energía que todo lo penetra en el universo. Esto solo viene si se ha obtenido la transformación personal o la iluminación. Satanás, como conciencia normal, dado que el hombre existe en su estado de potencial. El cielo y el infierno, como buenos o malos estados, de conciencia en esta vida. Para la nueva era, Dios es impersonal, uno con el universo. Técnicamente, muchos de ellos creen en el panteísmo. 4 grados en el cristianismo Dios es el creador personal separado, distinto y por encima de su creación. En la nueva era, el hombre es solo una parte de un Dios impersonal. Como tal, comparte la naturaleza esencial de Dios. En el cristianismo, al contrario, Dios creó específicamente al hombre como algo distinto de sí. A causa de la rebelión del hombre contra Dios, se ha separado de él. De acuerdo a la nueva era, el hombre debe transformarse a sí mismo. Lo logra cambiando su conciencia y haciendo real su naturaleza divina. Al hacerlo, llega a tener comprensión de su divinidad interior. De acuerdo al cristianismo, solo Jesucristo es el Salvador y quien reconcilia al hombre con Dios. En la nueva era la salvación se obtiene por el esfuerzo y las obras personales. El hombre debe usar una variedad de técnicas orientales y ocultistas y aplicarlas a su mente, cuerpo y espíritu para obtener iluminación. En el cristianismo la salvación es por la gracia de Dios y no por obra del hombre. El hombre debe recibir el don de Dios poniendo su fe en Cristo y dejando el pecado. La salvación no se obtiene por méritos personales, Efesios 2, 8, 9, 15. ¿Dice algo la Biblia acerca de las enseñanzas y prácticas de la nueva era?
La Biblia tiene mucho para decir sobre las prácticas y enseñanzas de la nueva era. Específicamente enseña que el espiritismo y otras prácticas ocultistas no complacen a Dios, atrayendo su juicio. Por ejemplo, Éxodo 20, 3, compárese, Salmos 96, 4, no tendrás otros dioses delante de mí, Deuteronomio 18, 9-12, CF.2 Crónicas 33, 6, no se ha hallado en ti nadie, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. 1 Corintios 10:20, compárese, Salmos 106, 3440, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En esencia, en estos versículos la Biblia está condenando cualquier relación con espíritus o demonios. Las enseñanzas panteístas de la nueva era son rechazadas por las Escrituras. La Biblia enseña que el Dios eterno e infinito, Él creó un universo finito a partir de la nada, Génesis 1, 1, Nehemías 9, 6, Salmos 33, 9, 148, 5, Hebreos 11, 3, y que es real, y bueno, Génesis 1, 31. Dios no es una cosa con el universo, Isaías 45, 18,22, sino que está separado y por encima de él. La Biblia enseña que tanto la sabiduría como el conocimiento vienen por medios no místicos, Proverbios 1, 1 Timoteo 4, 10-16, 2 Timoteo 2:15, 3:14, y rechaza la idea de la nueva era de un presunto conocimiento superior, que es obtenible en estados místicos de conciencia. El conocimiento revelado de Dios y la verdad espiritual vienen de Dios mismo, quien es la verdad. Eso viene solo de Él, quien no puede mentir. Juan 14, 6, Tito 1, 2, a través de una revelación divina verificable, 2 Timoteo 3:16, 17, y no por imitaciones espiritistas que dan falsa información, L Timoteo 4, 1, L Juan 4, 1. La Biblia enseña una moralidad absoluta que está basada en el carácter de Dios y en su palabra revelada, L Juan 1, 5, 2:29, 3, 4. Esto rechaza la enseñanza de la nueva era sobre una moralidad basada en la preferencia personal, lo que puede llevar a un enfoque potencialmente destructivo para la vida y la ética personales. En cuanto al conocimiento de Dios, la Biblia enseña que Dios es infinito, 1 Reyes 8:27, L Timoteo 6:15, 16, personal, Isaías 43, 10-13, 44, 6-9, Dios de amor, L Juan 4, 8, santo e inmutable, Salmos 55, 19, Malaquías 3, 6, Hebreos 13, 8, Santiago 1, 17. Por el otro lado, la nueva era enseña que Dios es impersonal y por lo tanto, no es lógico referirse a Él, sino como a una fuerza. El Dios de la nueva era no puede amar, no es santo, no puede pensar o ser misericordioso. Simplemente es. La Biblia enseña que Cristo fue único en su naturaleza humana, la exclusiva encarnación de Dios y Salvador del mundo. Juan 3:16, Filipenses 2, 1-8, la Juan 2, 2. Él volverá en forma visible y personal, Mateo 24, 29-38, Hechos 1, 11. La Biblia rechaza la enseñanza de la nueva era de que Cristo era solamente un maestro iluminado, o un guía espiritual. La Biblia enseña que el pecado es algo real, L Juan 1, 8-10, que separa al hombre de Dios, Isaías 59, 2, Apocalipsis 20-12, 15, y que Cristo murió para perdonar el pecado del hombre, Juan 3:16, Pedro 2:24. Esto contrasta con la nueva era, la que enseña que el pecado es una ilusión, o solo ignorancia de la propia perfección, y que Cristo no murió por el pecado, sino que solo reveló el camino a la conciencia superior. En la Biblia la salvación se presenta cuando un hombre se arrepiente y recibe por la fe la provisión de Cristo por su pecado. La salvación es un don instantáneo y gratuito recibido por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó, Romanos 11, 6, Efesios 2, 8-9, Juan 6:47, L Juan 2:25, 5:13. Esto niega el criterio de la nueva era de que la salvación, o iluminación, es un largo proceso de captar la propia divinidad. La salvación de la nueva era no es un don, sino que es lograda por el esfuerzo personal y el mérito como en la meditación yoga.
La Biblia enseña que hay un cielo y un infierno reales como destinos para todos los individuos después de su vida, Mateo 25, 46, Filipenses 3, 20,21, Hebreos 9:27, Apocalipsis 20, 10-15, 21, 1-22, 5. Esto rechaza la enseñanza de la nueva era sobre la reencarnación en un infinito número de vidas. Así es como la Biblia y la nueva era están en desacuerdo sobre creencias básicas sobre Dios, la salvación y la vida espiritual. 16. Usan palabras cristianas y se refieren a Cristo y la Biblia los autores de la nueva era. La nueva era usa palabras cristianas, se refiere a Jesucristo y cita versículos bíblicos, pero eso no la convierte en cristiana. De hecho, es anticristiana. Por el solo hecho de usar palabras cristianas, no hay garantía de que se les esté dando un contenido cristiano. Las palabras de la Biblia llegan a nosotros fijas y claramente definidas por su marco cultural. La nueva era las redefine, para adecuarlas a sus propias ideas y distorsionar así el significado que deben tener. Como consecuencia, no permite que la Biblia hable por sí misma. Lo mismo ocurre con muchos grupos que exteriormente parecen cristianos, pero cuyas enseñanzas no lo son, como por ejemplo, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones, la Iglesia Universal de Dios, ARMSTRONGISMO, la Iglesia de la Unificación, Mormonismo, y otras. 41. Debemos señalar que la nueva era ofrece una visión real a su propio criterio del cristianismo, pero distorsionada en muchas de sus creencias. Una lectura cuidadosa de la literatura del movimiento mostrará que algunos de ellos admiten la persecución de los cristianos. Lo hacen sobre la base de la necesidad de remover a aquellos que puedan negarse a aceptar o intenten prevenir la unificación espiritual de la humanidad. 42. Este es uno de los aspectos más oscuros de la nueva era, aunque sea coherente con la cosmovisión en conjunto del movimiento. Si el verdadero globalismo, unidad mundial, ha de ser eventualmente una realidad, entonces, por definición, todas las voces disidentes deben ser convertidas, silenciadas o eliminadas. Por supuesto, esa es la norma. La nueva era de amor y armonía puede ser represiva por un tiempo para ser el camino de su propia versión de paz en la tierra. Sin embargo, debemos enfatizar cuidadosamente lo siguiente: en primer lugar, no todos sus seguidores están abogando por la persecución de los cristianos. En segundo lugar, lamentablemente hay algunos que sí lo están. 17. ¿Por qué algunos de los seguidores de la nueva era son enemigos del cristianismo? Teniendo en cuenta las enseñanzas del movimiento, el rechazo hacia el cristianismo es completamente lógico, aunque no todos son abiertamente hostiles a la fe cristiana. De hecho, muchos miembros proceden de un trasfondo cristiano y por esa razón buscan de combinar el cristianismo y la nueva era. Sin embargo, hay algunos que han declarado abiertamente su desagrado por la fe cristiana ortodoxa, pues ello les ha llevado a la nueva era. Como ocurre con ciertas filosofías, encontraron algo atractivo en ella simplemente porque prescindía de la fe cristiana y promovía su liberación del Dios de los cristianos. Además, algunos se consagraron fanáticamente a la nueva era, habiendo sido buenos conocedores de los principios cristianos, por eso mismo son abiertamente antagonistas. Ellos se dan cuenta de que son una barrera para el movimiento y los principios tales como la iluminación ocultista, la salvación por méritos personales, la evolución espiritual, el universalismo, etc. Por esa razón, por ejemplo, Ragnes dice que el mayor engaño es el de la devoción a Dios. 43. Él reconoce que la fe en el Dios cristiano es perjudicial a sus propios intereses. Estos individuos han declarado que el cristianismo es un enemigo de la humanidad y, siguiendo la tradición de gente como Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, lo han atacado y ridiculizado. Lo hacen porque, tal como ha ocurrido con el marxismo, reconocen que la fe cristiana es una verdadera amenaza para ellos. 18. ¿Por qué podemos decir que la nueva era está influyendo en la iglesia cristiana? Ya hemos visto que algunos cristianos están comprando libros espiritistas en grandes cantidades. El por qué los editores cristianos imprimen y venden tales libros es algo difícil de descubrir. Los cristianos también se están sumergiendo en diversas formas de misticismo, como la meditación y las religiones orientales, la parapsicología, la visualización y el pensamiento positivo, y otras prácticas de la nueva era. Por ejemplo, pocos cristianos saben que el libro de Napoleón Hill Hágase rico con paz mental proviene de un maestro ascendido, o sea, de seres espirituales. Hill dijo que los espíritus invisibles rondaban a su alrededor y pretendió que él
Maestro Ascendido, le dio los materiales para los capítulos de este libro. 44 Hill se unió a Clement Stones y entre ambos produjeron un libro usando la misma filosofía de desarrollar la idea de una actitud mental positiva. Norman Vincent Peale recogió parte de la filosofía de la nueva era, como puede verse en algunos de sus libros, 45 y por medio de los pensadores positivos, evangélicos. Estas ideas han entrado a la Iglesia. Es interesante que aún el pensador positivista Robert Schuller aboga por una forma de meditación oriental que produce en una persona cierto estado alfa. También habla sobre los beneficios de los mantras orientales. 46 La influencia de la nueva era entre los cristianos puede verse en un número de la revista Yoga. Dos personas que pretenden ser cristianas practican yoga, tai chi y aikido, y declaran que los cristianos ganan disciplina y captación espiritual desde el oriente y la nueva era. Hablan sobre su forma de meditación oriental, introspectiva, en la que han aprendido a mirar penetrantemente, para descubrir realidades espirituales. Han enseñado seminarios de 2 meses sobre esta meditación, que pretenden que es cristiana, en su iglesia evangélica conservadora, y los ofrecen en otras iglesias cristianas. 47 Otro ejemplo es el terapista Es Gallegos, que trabaja en el Servicio Luterano para la Familia y es coautor de Viajes Interiores, Visualización en el Desarrollo y la Terapia. Él ofrece a la Iglesia una terapia que incorpora la teoría ocultista y sus técnicas, como el xamanismo, la visualización y la psicología moderna. 48 Finalmente, podemos notar que la parapsicología, el estudio científico del oculto, está influyendo a la Iglesia cristiana en una serie de formas. Por ejemplo, un importante texto cristiano de psicología da un sustancial apoyo a temas como la sanidad psíquica, la parapsicología y la escritura automática. 49-19 Porque el cristianismo es vulnerable a las ideas de la nueva era. Los cristianos están siendo influidos por el movimiento de la nueva era, en especial por su ignorancia de las enseñanzas bíblicas y la falta de conocimiento doctrinal. Debido al aumento del énfasis en las cosas materiales, la entrega a Cristo como Señor en todas las áreas de la vida es algo que, lamentablemente, falta. Esto produce resultados desastrosos. Es doloroso que haya cristianos que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43, que integran los caminos mundanos con su fe cristiana, Santiago 1:27, 1 Juan 2:15, 4, o que son ignorantes de las luchas espirituales, Hechos 20:28-34, 2 Corintios 4, Efesios 6:12-18, 2 Pedro 2:1 Juan 4:1-3. Estos pecados del cristianismo americano nos abren a falsas filosofías como el movimiento de la nueva era, la cual se integrará activamente a nuestra cultura. Sea que intenten aprender de él en una forma intelectual, o buscar elementos espirituales, o dejar el gozo de los placeres mundanales y sus pasatiempos, o intentar algún tipo de reforma social en base a líneas nominalmente cristianas, el resultado es que su fe cristiana se diluye o es absorbida por una cultura que comienza siendo atractiva pero que es algo muy ajeno a la verdad de Dios. Esto significa que, en la medida en que nuestra cultura se vuelva la nueva era, en cierto grado habrá cristianos que adoptarán sus prácticas y creencias. 20. ¿Qué pueden hacer aquellos que se preocupan por este movimiento? La Iglesia necesita creyentes con un mayor grado de consagración a Jesucristo, como Señor de todas las áreas de su vida, que estudien y vivan las enseñanzas bíblicas y aprendan apologética, las evidencias cristianas. Necesitamos tomar más seriamente la santificación, crecimiento en la obediencia a Cristo, reconociendo que, dado que los caminos del mundo son tan impíos, la Biblia nos advierte que, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Santiago 4. Como cristiano, esto es lo que usted debe hacer en forma personal. En primer lugar, usted debe informarse sobre qué es la nueva era. En segundo lugar, debe contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3, y santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. L. Pedro 3:15. Podemos examinar todo cuidadosamente y criticar activamente lo que está mal. L. Tesalonicenses 5:23, Romanos 16:19. Tercero, puede prepararse efectivamente para la lucha espiritual. Efesios 6:10-18, y usar la Biblia con inteligencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12. También puede alentar a su pastor a hablar claramente sobre estos temas, basándose en la Biblia. ¿Cómo se puede tratar con algún amigo que quizás se haya unido a la nueva era? Primero, es necesario que usted se dé cuenta de que no está tratando solo con filosofías humanas, que pueden ser contrarrestadas con argumentos humanos. Está tratando con engaños demoníacos que requieren oración, paciencia y el apropiado uso de la palabra de Dios. Estas falsas filosofías y prácticas tendrán el respaldo del demonio, razón por la cual no pueden ser derrotadas efectivamente con medios meramente humanos. De ese modo usted los deberá enfrentar con ferviente oración, lo que puede lograr mucho, Santiago 5:16, con paciencia y valor, Josué 1:7, 2 Timoteo 2:24, 26, en el poder del Espíritu Santo y la autoridad de palabra de Dios. También debe amar a otros y ser cuidadoso respecto de aquellos que están en desacuerdo con usted, porque de ese modo usted probará al mundo que es realmente un discípulo de Cristo. Juan 13:35, L. Corintios 10:24,33, 13:13. Parte 4, temas y filosofías relacionados. 21. ¿Tiene relación el tratamiento holístico de la salud con la nueva era? El movimiento holístico de salud puede ser considerado como el arma médica de la nueva era. Sus ideas han invadido el mundo de la medicina por medio de una variedad de prácticas no declaradas y potencialmente ocultistas, como por ejemplo la kinesiología aplicada a examen de músculos, la homeopatía, la iridiología, presunto diagnóstico médico por la inspección del iris, el toque terapéutico, una forma oriental de imponer las manos, y docenas de otros tratamientos no confirmados. 50 En general, la mayoría de las terapias holísticas no son científicas en su naturaleza y por lo mismo son potencialmente peligrosas cuando se trata de dolencias que hacen peligrar la salud. El uso de un tratamiento que no puede curar puede ser mortal en ciertas situaciones adversas. ¿Qué decir entonces de los informes sobre verdaderas curaciones? Por lo general, no están relacionados con los tratamientos individuales que se han usado, sino más bien dependen muchas veces de los factores psicológicos. Finalmente, no debe olvidarse que algunos tratamientos son el resultado de poderes ocultos que hay detrás. ¿Cómo se puede decir si un tratamiento es ocultista o está basado en la verdadera medicina? La cuestión básica que uno debe preguntarse es si una determinada práctica puede ser ratificada científicamente o es solo otra forma de una experiencia mística. En su libro Medicina de la Nueva Era, Paul Reiser, Terry Reiser y John Weldon hacen una lista de las importantes precauciones que deben tomarse en cuenta sobre las prácticas médicas de la nueva era, el cuidado con las terapias que pretenden manejar una energía invisible, el cuidado con los que al parecer utilizan conocimientos o poder psíquico o con aquellos que practican una terapia con la que ningún otro está habituado, tener cuidado con el que pretende que su terapia en particular curará todo, o con aquel profesional de la salud cuyas explicaciones no resultan coherentes. El libro también advierte contra aquellas pruebas que consisten en los testimonios de clientes satisfechos y con las terapias que se basan sustancialmente en estados alterados de conciencia. El libro mencionado finalmente hace un llamado a que comprendamos que la sinceridad no es garantía de legitimidad. 5122. ¿Qué es la parapsicología? La parapsicología es el estudio científico de los fenómenos ocultos. Los parapsicólogos estudian temas tales como la mediums, los espíritus y la sanidad psíquica, entre otros. Las pretensiones de algunos parapsicólogos de que no estudian fenómenos ocultistas es básicamente falsa. Un examen de la literatura en ese campo, incluyendo las publicaciones y los informes de investigaciones, ellos dan cuenta de los laboratorios científicos que revelan que los parapsicólogos sí estudian fenómenos ocultos, aunque los redefinan de una manera más neutral o con términos aparentemente científicos. De hecho, durante 130 años los médiums ha sido la fuente principal de la parapsicología, aun cuando ha habido periodos de menor interés en ese tema en particular. La advertencia de Dios en Deuteronomio 18 se aplica tanto al profesional como al no profesional de los fenómenos ocultistas. 5223. ¿Hay una conspiración de la nueva era para controlar el mundo? Un examen de sus escritos revela que muchos en el movimiento tienen como metas: 1. Un gobierno mundial, 2. Un sistema económico mundial, 3. Una cultura mundial, donde toda la educación, religión y raza se unen en armonía, y 4. Un gobernante mundial de tipo divino que ayude a llevar a cabo tales planes. 53 Lo que da a estas ideas una faz deseable es que el mundo está fragmentado por guerras regionales y nacionalismos, por ideologías que compiten entre sí como el marxismo y el capitalismo, por razas,
por distintos sistemas monetarios y por muchos conflictos religiosos. De ese modo, la desesperanza del mundo es lo que da a la nueva era los ideales para su poder. Muchos ven en ellos una necesidad lógica. Por eso Robert Mueller, secretario general adjunto de las Naciones Unidas, a cargo de la coordinación de 32 agencias y programas mundiales especializados, ha escrito Nuevo Génesis, la formación de una espiritualidad universal. Él cree que un mundo unido no solo es posible, sino necesario. 54 Muchos otros que reconocen estos mismos problemas también están trabajando por un mundo unido. Sus ideas de un mundo de unidad, amor y fraternidad reciben amplio y abierto apoyo. Por lo tanto, rotular a la nueva era como una conspiración masiva no es correcta. Aun cuando los hombres tuvieran éxito en unir al mundo y resolver muchos de sus problemas, hay dos temas vitales que nunca son enfrentados por los humanistas y los seguidores de la nueva era que trabajan por un mundo mejor. Son el poder del pecado dentro del corazón humano y la realidad de Satanás y su poder sobre los asuntos del hombre. Ambas cosas son ridiculizadas e ignoradas por aquellos que creen que los hombres por sí mismos pueden producir una nueva era. Pero los hombres que son imperfectos, que a menudo son malvados y que, al rechazar a Dios se colocan bajo el poder del diablo, 2 Corintios 4:4, nunca pueden alcanzar un verdadero milenio por sí mismos. De hecho, Dios enseña que algunas de las ideas para un mundo unido eventualmente serán usadas con malos propósitos. En cuanto a nuestro tiempo, creemos que es mejor limitar el uso de la palabra conspiración al ámbito espiritual. La nueva era sí contiene la semilla de una conspiración, pero así ha sido con muchos otros movimientos en la historia. Si algún día una nación poderosa se entrega a la nueva era y esta barre el mundo, entonces los poderes espirituales que contiene pueden aprovechar este movimiento para propósitos más profundos. Bíblicamente, sabemos que se trata del diablo, el cual está usando hombres insospechables como sus agentes, y es quien conspira detrás de la escena para controlar el mundo. También sabemos que un día él tendrá éxito. Apocalipsis 12, 9, 13, 8, 12-17. Hasta que extremos del movimiento ocupen su lugar en cumplir la conspiración subterránea, es algo que aún está por verse. 24. ¿Está relacionado el movimiento de la nueva era con la psicología moderna? En diversos grados, ciertas escuelas de psicología moderna sostienen la filosofía y la práctica de la nueva era. Algunas de estas escuelas son la humanista, el jungianismo, la parapsicología, que enfatiza las psicologías orientales, y literalmente grandes cantidades de psicoterapias no convencionales. De ese modo, varios aspectos de la psicología se unen para promover la confianza en la exploración de la mente y producir así experiencias místicas asociadas con las filosofías orientales y el ocultismo. De hecho, muchos están viendo cada vez más a la psicología como el puente más promisor hacia la antigua sabiduría oculta. Al hacerlo, la psicología está llegando a ser un vehículo principal para expandir la influencia de la nueva era en nuestra cultura. 5525. ¿El movimiento de la nueva era está relacionado con la brujería y el satanismo? Hay similitudes entre las doctrinas del satanismo y la brujería con las de la nueva era. Aunque de ningún modo son idénticas, hay un consenso general entre ellos de que todo es uno, todo es Dios, y que nosotros somos nuestros propios dioses. También hay consenso en el uso personal, tanto del poder oculto como del mundo espiritual. Y hay consenso en el rechazo de la moralidad absoluta, incluyendo los valores cristianos. 56 Es por eso que muchos hechiceros han declarado que dan la bienvenida al movimiento de la nueva era. Este no solo refleja sus criterios sobre el mundo, sino que también hace más fácil que otras personas acepten la brujería y aunque lleguen a ser brujos ellos mismos. Así es como el gurú Bhagwan Sri Rajneesh declara que la brujería constituye una de las grandes posibilidades para el desarrollo humano. 57 A causa de la nueva era hay un despertar no solo de la brujería sino de todas las formas del ocultismo, incluyendo el satanismo. El periodista investigador Maury Terry ha documentado que existe una red satánica desde un extremo al otro en los Estados Unidos. Aparentemente, esta red ha influido en Charles Manson, en el asesino David Berkowitz, el hijo de Sam, y otros asesinos en serie, siendo también responsable de un gran número de asesinatos clandestinos de personas inocentes. 58 Aunque la mayoría de los seguidores de la nueva era se opondrán enérgicamente a esta relación entre ellos y el satanismo, aún algunos satanistas reconocen que tal conexión existe. Por ejemplo, el coronel retirado y satanista Dr. Michael Aquino, sumo sacerdote de la iglesia de Seth, diría que sí en respuesta a la pregunta: ¿es el satanismo lo mismo que la nueva era? Pero agregaría que tenemos una captación más precisa de lo que realmente estamos teniendo a la vista aquí.
de lo que realmente pasa aquí, en la nueva era. 59 De modo que hay conexiones entre la nueva era, la brujería y el satanismo, aun cuando este hecho no sea reconocido por muchos. Parte V, Análisis y Crítica 26. ¿Qué evidencias conllevan a una persona a creer que los espíritus mentores son peligrosos? Una importante cuestión para considerar es que, aun cuando estos espíritus se presenten como algo de ayuda, amabilidad y sabiduría, debemos preguntarnos cuál es el motivo real que hay detrás de su conducta. Los seguidores de la nueva era creen firmemente que estos espíritus son maestros espirituales altamente desarrollados, que han venido para instruir a la humanidad y preparar el camino para la futura nueva era. Así es que, por definición, el movimiento cree que las enseñanzas de esos espíritus son buenas y hasta divinas. Al contrario, presentaremos evidencia para mostrar que no es así. Más bien esa enseñanza de espíritus es inmoral, antisocial, antibíblica y prejuiciada contra Cristo. Cada persona pensante debe preguntarse, ¿es lógico que espíritus buenos o divinos enseñen mentiras? En todas partes los hombres consideran a Cristo como bueno y que sus enseñanzas son benéficas. Porque los buenos espíritus estarían sistemáticamente opuestos a él y mentirían constantemente sobre sus enseñanzas. Debe admitirse que hay por lo menos una posibilidad de que no sean buenos sino malos espíritus que se están disfrazando como seres ayudadores. Podría ser que su propósito real de aparecer como ayudadores y aportar experiencias místicas sea solo para engañar espiritualmente a los hombres. En resumen, la evidencia demuestra que estos espíritus de bondad, con sus innumerables disfraces, desde ángel hasta foráneos, e incluso espíritus naturales, entran en la categoría de lo demoníaco. Puede demostrarse que estos espíritus promueven el pecado y la inmoralidad, apoyan el ocultismo y aun rituales perversos como la necrofilia, o sea, practicar sexo con cadáveres. 60 También pervierten y distorsionan la verdad bíblica, rechazan a Cristo y repudian al Dios de la Biblia, engañando deliberadamente a los que escuchan, a veces con intenciones crueles. 61 Si puede demostrarse lo antedicho, como realmente lo es, podemos llegar a otra conclusión que la de que estos seres son espíritus engañadores. Consideremos las enseñanzas del espíritu llamado Emmanuel, tal como se encuentra en el texto El libro de Emmanuel, de Pat Rodegast. Enseña la permisibilidad y la ventaja del divorcio, en matrimonios incompatibles, la posibilidad del matrimonio abierto, adulterio, la posibilidad del aborto, un acto útil, cuando es hecho con el deseo de aprender, porque nada en el ser humano es absolutamente malo, y la homosexualidad y bisexualidad como conducta normal, aun reconociendo plenamente la plaga del SIDA. 62 Emmanuel también menosprecia a los líderes políticos como gente ignorante y enferma, y enseña que los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto nazi realmente escogieron ser muertos a fin de desarrollar su espiritualidad. De ese modo, Emmanuel dice que Hitler y Stalin no deben ser condenados tan severamente, porque ellos también han sido parte de Dios. 63. ¿Son estos los códigos de moralidad por los cuales deben vivir los hombres? ¿Son buenas, en algún sentido, esas enseñanzas éticas? ¿Pueden considerarse que son socialmente constructivas? ¿Son estas ideas lo que podemos esperar de espíritus moralmente puros, divinos o altamente desarrollados? ¿O por el otro lado, es lo que podemos esperar de seres espirituales? El hecho es que las enseñanzas de Emmanuel no son la excepción, sino que son meros representantes de miles de otras enseñanzas de espíritus. En general, todos los espíritus concuerdan teológicamente, lo que es muy interesante. Junto con otros espíritus, Emmanuel enseña que Dios y el hombre son una sola cosa, ver Génesis 1-3, que la fe en Dios es innecesaria, ver Hebreo 11:1, que Cristo es el yo superior del hombre, ver Juan 3:16, 18, Filipenses 2:1-9, y que la muerte es algo absolutamente seguro, simplemente un cambio sin juicio, ver Juan 3:36, Hebreos 9:27, Apocalipsis 20, 10,15, 64. Estas son otras de las creencias típicas de la nueva era que enseñan Emmanuel y otros espíritus, que todo es uno, no hay mal ni bien, que hay una evolución cósmica por medio de la reencarnación, que hay una unidad mundial, que hay contactos con presuntos extraterrestres, que es importante el contacto con los espíritus, etc. 65 A la luz de esta evidencia, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre los motivos de los espíritus? 27. ¿Son realmente las experiencias místicas de la nueva era trampas espirituales?
Hoy existe un gran error de interpretación en el área de los fenómenos psíquicos, las experiencias místicas y lo oculto. Son vistos como algo bueno, progresista y de origen divino. En el futuro se espera que sean parte de los aspectos naturales y normales de la evolución o potencial humano. Se presume que se trata de actividades no solo buenas, sino también seguras. Por lo común, las realidades perjudiciales se reconocen demasiado tarde debido a que nuestra sociedad rechaza la idea de los poderes demoníacos que deliberadamente engañan disfrazándose de buenos. La gente de la nueva era no tiene idea de que sus nuevas prácticas espirituales pueden llevarlos a estar envueltos con los demonios. Por ejemplo, Johanna Michaelsen creyó en un tiempo que estaba sirviendo a Dios y a Jesús trabajando para un cirujano psíquico. A veces experimentaba gran gozo y paz durante sus prácticas de la nueva era. Su espíritu mentor llegó a declarar que era Jesús. Luego, cuando llegó a ser cristiana, descubrió que aquel la había engañado a propósito y que era un demonio. Recuerda, un demoníaco furor fue la reacción de los espíritus a mi decisión de aceptar a Jesucristo de Nazaret en lo que realmente es y no como yo creía que era. 66 Doreen Irvine comprendió la misma verdad. Como bruja practicante que usaba sus poderes psíquicos creyó que estos eran solo parte del potencial humano, de cualquiera. Un día descubrió que el verdadero poder provenía de malos espíritus. Llegó a darse cuenta de que realmente vivían dentro de ella, algo que nunca había sabido. Ella ahora declara: ahora ya no soy una extraña para los demonios. No los había llamado a menudo para que me ayudaran en ritos como bruja y satanista. Por primera vez supe que estos demonios estaban dentro de mí y no fuera. Fue una revelación que me sacudió. Ellos realmente me controlaban. 67 Finalmente, el medium Rapal Gasson dijo que sus ayudantes espirituales trataron de matarlo cuando decidió dejarlos y volverse a Jesucristo. Él declara: como ex espiritista y medium activo me es posible decir que en el tiempo de mi participación en el movimiento, realmente creía que estos espíritus eran los de personas fallecidas y que mi deber era predicar eso a todos aquellos con quienes tenía contacto día por día. Mi ardiente deseo era que la humanidad aceptara esta gloriosa verdad, y encontrara gozo en el conocimiento de que no hay muerte. 68 Pero Gasson continuó diciendo que el mismo mentor intentó matarme cuando se hizo evidente que yo iba a denunciar el espiritismo. 69 A partir de estas cosas uno puede ver que, al menos inicialmente, el convertido a la nueva era puede encontrar muchas experiencias excitantes y felices. Esto es lo que los espíritus quieren dar porque así llevan a la gente más profundamente a la filosofía y prácticas de la nueva era. Pero una vez que alguien está realmente atrapado, el cuadro puede cambiar drásticamente. Lo que deben considerar los seguidores del movimiento es si ellos mismos no son parte de un complot espiritual. Si un estafador es lo necesariamente despierto, su víctima le dará alegremente todos los ahorros de su vida. Cuando lo descubra ya será demasiado tarde. La gente de la nueva era está confiando sus mentes y cuerpos a seres espirituales de los que saben poco. Si estos espíritus son demonios, ¿cuál podemos suponer lógicamente que serán las consecuencias? 28. ¿En qué esferas están dominando las ideas del movimiento de la nueva era? El movimiento ya está teniendo un significativo impacto en países como los Estados Unidos. Esto se puede ver en la clasificación de los maestros espirituales. Debido a la actividad de la nueva era muchos están siendo clasificados como líderes y maestros espirituales cuando son realmente ocultistas. Lo son aunque rechacen el rótulo, a causa de su participación en la actividad de los espíritus que influyen o controlan a tales personas. El mismo hecho de que tales líderes generalmente pasan por un entrenamiento ocultista en el proceso de llegar a serlo, el hecho de que están usando poderes espirituales, ocultos, que hay numerosas admisiones que han poseído mentores espirituales, al poner todo esto a la luz de los datos de la Biblia, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:2, 1 Juan 5:19, nos lleva a la conclusión de que esos maestros religiosos están influidos por los espíritus y a veces poseídos por los demonios. 70 Estos maestros están arrastrando millones de personas. Eso significa que toda esa gente está siendo influida por los mismos espíritus que han estado instruyendo a esos maestros. Significa que hay países en el proceso de aceptar lo que la Biblia llama adoración de los demonios, y que eso está ocurriendo en alta escala. Sin embargo, la experiencia de la demonología no es necesariamente lo mismo que la posesión de demonios en el Nuevo Testamento. Hoy la gente entra en esas experiencias voluntariamente y las interpreta como algo de valor espiritual positivo. Un buen ejemplo está en quienes practican la posesión voluntaria. Esto es algo inicialmente real cuando los espíritus parecieran querer hacer una buena impresión. A la larga, sin embargo,
Se trata totalmente de otra historia. 71 El despertar de la nueva era también ha traído cambios culturales, sociales y familiares. Las ideas tienen consecuencias, y las filosofías y prácticas como la idea de que todo es uno, monismo, el rechazo de una moralidad absoluta, la creencia en la reencarnación y las prácticas del contacto espiritual, la adivinación, el desarrollo psíquico, etc., están cambiando la forma en que la gente se trata entre sí. Además, debe recordarse que Dios juzgó y destruyó a la civilización cananea explícitamente por sus prácticas idólatras y ocultistas, Deuteronomio 18, Josué 13. A la luz de esto, ¿cree usted que nuestros países están acercándose a un juicio de Dios? 29. ¿Qué deben hacer los seguidores de la nueva era cuando enfrentan dificultades espirituales? Los problemas espirituales han llegado a ser tan frecuentes que han surgido organizaciones de ayuda para tratar las crisis que están aumentando entre ellos. Las dificultades espirituales que tiene la gente los lleva a los consejeros de la nueva era. Pero el problema básico con estos es el de un diagnóstico errado del problema y, por ende, un tratamiento equivocado. Su premisa fundamental es que las crisis espirituales son realmente parte del viaje espiritual de toda persona y por lo tanto, son algo bueno. No deben ser evitadas sino que solo deben ser tratadas acertadamente. 72 En resumen, la meta de la nueva era es la de informar correctamente e integrar con seguridad estas experiencias dañinas en la vida de una persona. ¿Cuáles son algunas de las experiencias que los consejeros de la nueva era están tratando de integrar en la vida de la gente? Algunas de sus seguidores enfrentan poderes psíquicos inesperados, alucinaciones, posesión repentina por seres espirituales, ataques psíquicos y dolorosas experiencias incontrolables. Otros enfrentan una severa depresión y tendencias suicidas. 73 Al evaluar los problemas que surgen con las prácticas de la nueva era hay dos hechos importantes para considerar. Primero, ni siquiera uno entre 1000 seguidores de la nueva era han imaginado que experimentarán cosas tan alarmantes. En su búsqueda no saben que tales experiencias llegan cuando se les da lugar. Si lo hubieran sabido, los consejeros de la nueva era ciertamente habrían sido evitados. En segundo lugar, los consejeros realmente no pueden ayudar a una persona que ha alentado las mismas ideas y prácticas que son la fuente de los problemas. Debido a que tales experiencias son ocultistas y representan un contacto con poderes demoníacos, el resultado es que la persona integrada a estas prácticas, desde el punto de vista cristiano, es un individuo endemoniado que está convencido de que progresa espiritualmente. Quien practica la nueva era y quiere liberarse de tales problemas, que desea dar una vuelta de 180 grados en su vida se encuentra con un dilema. La nueva era no tiene botón de salida, y entonces está a merced de los espíritus y las fuerzas que no lo dejarán solo. La abstinencia es la única recomendación segura, porque las prácticas ocultas abren la puerta al engaño, la manipulación y la posesión demoníacas. Una vez que se entra en las prácticas prohibidas, la persona solo puede ser liberada por medio del poder del Jesucristo de la Biblia. Estas prácticas y poderes de la nueva era deben ser dejadas. Lucas 13, 3, Santiago 4, 7,8, el pecado de haberse envuelto en ello debe ceder ante el arrepentimiento y la confesión a Dios. Juan 1, 9, y Cristo debe ser recibido como Salvador y Señor personal. Juan 1, 12. Cualquier experiencia que muestre un obstáculo debe ser resuelta con constante oración. Tesalonicenses 5:17, estudio bíblico, Tesalonicenses 5, 21,22, 2 Timoteo 2:15, y con el seguimiento de consejería cristiana. 74:30. ¿Qué ofrece Jesucristo, el Hijo de Dios, a los seguidores de la nueva era que buscan respuestas? Jesucristo ofrece la oportunidad de encontrar al único Dios verdadero, Juan 17, 3, y conocer de su amor. Todo el mundo quiere creer en algo que al final se comprobará que es cierto. La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Esto puede ser probado por las profecías bíblicas, por su vida milagrosa y por su resurrección de los muertos. Ninguna otra religión o líder religioso da tales pruebas. Los que siguen la nueva era deben elegir entre esta y Jesucristo. La Biblia dice que todos somos pecadores y que nuestro pecado nos ha separado de Dios. A menos que aceptemos el remedio de Dios, esta separación continuará por la eternidad, en lo que Cristo llamó infierno. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Debido a su gran amor hacia nosotros, Juan 3:15, Romanos 5, 8, Efesios 2, 4,5, Cristo murió para pagar nuestro pecado a fin de poder perdonarnos por medio de la fe en él. Juan 5:24.
Una parte de la gloriosa salvación de Dios que Jesús ofrece es una verdadera vida eterna, no una inacabable reencarnación que promete solo más vida de dolor y sufrimiento. La Biblia dice, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:11, 12. Si el lector no es cristiano, es de importancia eterna que haga su propia decisión aceptando a Jesucristo con su mente, corazón y voluntad. La Biblia enseña, 1. Romanos 3, 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 2. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 3. Romanos 6, 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, por medio de su muerte en la cruz. L. Pedro 3:18. 4. Lucas 13, 3. Para recibir este don se debe estar dispuesto a arrepentirse, o sea confesar que se es pecador y que se desea dejar atrás los pecados de su vida y seguir a Cristo. 5. Juan 1, 12. Se debe recibir a Cristo personalmente. ¿Te gustaría conocer al Dios viviente? ¿Quieres reconocer tu pecado delante de Él y recibir a su Hijo? Si es así, te recomendamos esta oración, escrita por el teólogo cristiano John Stott. Señor Jesucristo, humildemente reconozco que hay pecado en mi pensamiento, mis palabras y mis actos, que soy culpable de obrar deliberadamente y que mis pecados me han separado de tu santa presencia, y estoy separado de ti. Creo firmemente que has muerto en la cruz por mis pecados, llevando en tu propio cuerpo y sufriendo en mi lugar la condenación que ellos merecían. He considerado cuidadosamente el costo de seguirte. Me arrepiento sinceramente, dejando atrás mis pecados pasados. Deseo rendirme a ti como mi Señor y Maestro. Ayúdame a no avergonzarme de ti. Así llego a ti. Creo que por un largo tiempo has estado pacientemente tocando a mi puerta. Ahora la abro. Entra, Señor Jesús, y sé mi Salvador y mi Señor para siempre. Amén. 75. Si has orado así, hay varias cosas que debes hacer para crecer en la vida cristiana. Comienza a leer la Biblia en una traducción que le sea fácil y busca una buena iglesia que honre a Cristo. Comparte con otro cristiano lo que te ha pasado, de modo que pueda orar contigo y te anime en tu nueva vida con Cristo, porque no debes olvidar que en Él están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2, 3.